Ah, ahora sí, ya acabó. Ok. Bueno, ya una vez que tengan abierto aquí su proyecto, vamos a abrir por favor el archivo donde creamos la clase de Title Fragment. Entonces abrimos el titlefragment.kt. Aquí nos habíamos quedado. Entonces, bueno, esta es una plantilla que se crea ya con una clase definida y con unos métodos definidos. Entonces, vamos a ahorita, por la necesidad que tenemos de generar bueno, de enlazarlo con un fragmento en específico, ¿sí? Que ya tenemos creado. Entonces, vamos a borrar, por favor, las dos propiedades, param1 y param2. Vamos a borrarlas. También vamos a borrar la función onCreate. Solamente vamos a dejar la función onCreateView. Y de la función onCreateView vamos a borrar el return que tenemos ahorita ahí definido. Ahí te lo dejamos sin return. También vamos a borrar el companion object que tenemos ahí. Todo el companion completo. ¿Listo? Bien, estos parámetros que están arriba, param1 y param2, tampoco los vamos a ocupar en este momento. Entonces, estos también los vamos a borrar. Ok, entonces, enseguida vamos a establecer el binding para enlazar nuestra clase TitleFragment con el fragmento de FragmentTitle precisamente. Entonces, para eso vamos a definir, por favor, una eh, vamos a definir una propiedad binding. Entonces, esta propiedad binding la vamos a definir antes de nuestra función onCreateView.
¿Qué fue lo que hizo ahí, profe? No vi. No, es que no recordaba como de qué tipo es el binding, es activity main binding. Entonces era nada más para recordar. Yo lo voy a definir igual con private late init. Okay. Bien, entonces ya definimos ahí nuestra variable binding. Ahora dentro de la función onCreateView, ahí vamos a enlazar nuestro binding con el fragmento de title. Entonces, bueno, vamos a definir nuestro binding igual a data binding útil punto inflate fragment title binding. Del tipo fragment title binding. Y le vamos a enviar como parámetros el inflator. Y lo vamos a enlazar con r.layout. Fragment title. También lo vamos a enviar al container que tenemos como parámetro. Y finalmente en attached to parent le ponemos false. Finalmente retornamos el binding.
Ok, vamos a definirlo como local. El binding. No como propiedad de la clase. Ok, entonces hasta aquí estamos generando el binding para poder nosotros enlazar esta clase de title fragment con nuestro fragmento fragment title, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí nada más definimos el puro binding. Ahora vamos a abrir nuestro archivo activity main para indicar que vamos a utilizar pues, ese binding. Entonces, dentro de nuestro activity main tenemos la parte de layout, la parte de linear layout y nada más. O sea, realmente pues, digámoslo así, nuestro contenedor pues está totalmente vacío. Todavía no indicamos que tenga pues algo realmente, todavía no tiene nada. ¿Sale? Entonces, tenemos que indicar pues que vamos a incluir dentro de nuestro cuerpo de la pantalla pues fragmentos. Y los fragmentos, pues que ya tenemos ahí ahorita definidos en el proyecto que tenemos de ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a indicar que vamos a agregar un fragmento. Entonces, abajo del linear layout, aquí vamos a agregar nuestro fragmento. ¿Sí? Agregamos aquí el fragmento. Bien, en este fragmento que vamos a agregar, pues vamos a indicar primero el título de nuestro fragmento. Entonces, vamos a agregar el título, el ID para nuestro fragmento. Y vamos a ponerle title fragment. ¿Sí? Queremos enlazarlo con con el fragment title. Aquí entonces, title fragment. Es el título de perdón, el identificador de nuestro fragmento. Ok, entonces ahora el nombre de nuestro fragmento. Ok. Entonces, el nombre de nuestro fragmento lo vamos a obtener entonces de las clases que tenemos definidas en la carpeta de com.example.android.navigation, donde están las clases, las diferentes clases. Ahí es donde vamos a definir la clase que va a estar enlazada con con este fragmento. Entonces, pues vamos a elegir el title fragment, que fue la que agregamos, la clase que agregamos. ¿Sí? Entonces, com.example.android.navigation.titleFragment. Ok, entonces, aquí en Layout Width vamos a indicar que el fragmento va a ocupar toda la pantalla, entonces le ponemos que va a ser Match Parent, tanto en horizontal como en vertical. Entonces, observen ustedes ya como en la parte visual, el fragmento ya se acaba de incluir en nuestro Activity Main. Entonces, ahorita este fragmento de Fragment Title, este es el que va a entrar aquí. Ok, entonces, vamos a checar que hasta aquí no haya problema. Vamos a ejecutar
nuestra aplicación. Como que con esta actualización de Android Studio tarda más de lo normal. Cada vez va peor. Parece que ya por fin. Ok, entonces ya ahí aparece nuestro fragmento de Android Child, de Child Fragment. ¿Hasta aquí todo bien?
Bien, como no contestan, entonces pues continuamos. Entonces, bueno, ahora tenemos varios fragmentos que necesitamos que aparezcan, ¿no? Tenemos el game over, game one, rules, el title que acabamos de poner, ¿sí? Bueno, el about, ¿sí? Entonces tenemos varios fragmentos que necesitamos ir colocando en nuestra pantalla, pero para poder colocarlos necesitamos un navegador, es decir, necesitamos indicar qué fragmento sigue. Por ejemplo, al darle clic en el fragment title, pues cuál es el fragmento que sigue al momento de que yo le doy clic al botón play. ¿Sí? Entonces, para eso se necesita un esquema de navegación, ¿sale? Entonces, no es como en otros lenguajes que simplemente mostrábamos y ocultábamos, ¿sí? En tiempo de ejecución, sino que aquí en Android tenemos que indicar cuál es el plan de navegación entre fragmentos, ¿sale? Entonces, tenemos que especificarlo desde antes. Ok, entonces justamente es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, para eso, vamos a abrir el build.gradle. Primero el de proyecto, el build.gradle de proyecto. Y aquí en la sección ext vamos a agregar una dependencia. Aquí al final vamos a agregar la dependencia para agregar la navegación. Entonces vamos a poner navigation versión igual a 2.3.0. Ok, entonces navegación de fragmentos. Ok. Ahora en el build.gradle de módulo lo abrimos. Y vamos a agregar las dependencias que se ocupan para la navegación que acabamos de agregar. Entonces aquí en la parte de dependencias vamos a verificar que estén dos dependencias, que es Android X.navigation. No está ninguna de las dos, entonces hay que agregarlas. Entonces ponemos implementation. Entonces es Android X.navigation. Dos puntos. Navigation fragment. KTX. Con navigation. Ok, Android X.navigation, navigation fragment, KTX, ok, está bien. La siguiente, implementation, Android X.navigation, dos puntos, navigation, uy, KTX. Navigation version.
Ok, agregamos esas dos dependencias. Una vez que agregamos las dependencias, sincronizamos el Gradle. Ok, creo que ya terminó de sincronizar. Entonces, lo siguiente, vamos a agregar nuestro recurso para navegación. Es un resource, lo que estaríamos agregando. Entonces, en nuestra carpeta res, vamos a agregar un resource file. Queremos agregar un under resource file. Vamos a llamarle navigation. Resource type de tipo navigation. ¿Sí? Entonces, sería eso. Damos clic en OK para que se agregue nuestro recurso de navigation. Ok, ya se agregó aquí en Resource. Ya se agregó la carpeta Navigation con nuestro archivo de recurso. Y ya nos abrió la parte de nuestra interfase para agregar los diferentes fragmentos que vamos a incluir en la navegación. ¿Listo? Bueno, a continuación abrimos nuestro archivo Activity Main. Si recuerdan,
hace un momento agregamos el fragmento específico de title fragment. ¿Sí? Cada vez que ejecutamos este fragmento, esta aplicación, perdón, pues pondría en pantalla únicamente este fragmento y no habría posibilidad de poner uno más. ¿Sí? Pero ya acabamos de agregar la parte de navegación. Entonces, aquí lo que podemos hacer es decirle que este fragmento, en lugar de utilizar un fragmento en específico, va a ser pues un fragmento que va a depender de nuestro componente de navegación. ¿Sale? Entonces, vamos a indicarlo de la siguiente manera. Entonces, el ID, vamos a modificarlo y vamos a ponerle my navhost. My navhost fragment. Ok, tengo. Aquí indicamos que vamos a tener un fragmento de navegación. Bueno, el identificador es nada más para indicar el fragmento que vamos a utilizar dentro de nuestro activity main, que ya no va a ser un title fragment, sino que va a estar basado en un componente de navegación. Ok, entonces ahora ya no vamos a enlazarlo directamente con title fragment. Entonces ahora vamos a enlazarlo con un componente de navegación. Entonces utilizamos Android X punto navigation punto fragment punto post fragment. Ok. Le falta una D en Android. Android X, sí. Ok, también debemos de indicar cuál es el grafo de navegación que estaremos utilizando. Entonces ponemos Android, perdón, es app. Graph. Y ponemos, indicamos que va a ser navigation. Diagonal navigation. Ok. Y también vamos a indicar que este fragmento va a ser el fragmento por default. Ok, entonces en nuestro activity main ya estamos indicando que vamos a utilizar el navegador que tenemos en nuestro recurso navigation. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tenemos, nuestro recurso navigation. Ok, se llama my nav host fragment.
Bien, entonces ahora tenemos que agregar pues, los diferentes fragmentos que vamos a incluir aquí en este navegador. ¿Sale? Entonces, vamos a ir agregando aquí en el botón de New Destination. Vamos a agregar todos los fragmentos que tenemos en nuestra lista de recursos de layout. ¿Sí? Entonces, el about, el game over, el game one, el rules, el title, ¿sí? Todos los vamos a agregar. ¿Vale? Entonces, vamos agregándolos. Entonces, el about fragment, el game over, el game one, el fragment pulse, el fragment title, y ya no falta otro. Ok. ¿Sí pudieron agregar todos? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a generar nuestro primer enlace. Creo que sí faltó una pantalla donde están las del juego. Rules about game. A ver, oh, me faltó una. Ah, sí, game fragment. Este de game fragment también lo vamos a agregar. Y estas las vamos a hacer a un ladito. Más. Ok. Vamos a enlazar title fragment a game fragment ahorita. Ok, entonces, ¿les aparece lo mismo que a mí? Preview on available. Sí, a mí sí. Ok. Entonces, si aparece así, vamos al código XML. De game fragment. Ok, vamos a tener el identificador, vamos a tener el nombre, vamos a tener un label y vamos a agregar una propiedad más. Vamos a agregar tools, 2 puntos layout.
Y lo vamos a enlazar con layout fragment gain. Si alguno no tiene layout, por eso les aparecería la vista no disponible. Entonces, chequen que todos los fragmentos tengan la propiedad tools layout. Todos lo tenían excepto la de game fragment, por eso lo tuvimos que agregar. Ok. Ahora sí ya aparece. Bien, entonces ahora, observen que al seleccionar un fragmento aparece con un recuadro en azul y pues aquí un punto de conexión. Ok, entonces lo que vamos a hacer es simplemente este punto de conexión lo vamos a arrastrar hacia nuestro game fragment y soltamos. ¿Sí? Entonces aquí en Destination, dentro de Title Fragment, pues debe de aparecer Game Fragment como destino. Ahora, tenemos que indicar que cuando se dé clic en el botón Play, pues se active esta navegación y que pase de Title Fragment a Game Fragment, ¿sí? Al momento de dar clic en Play. Entonces, bueno, pues para eso vamos a nuestro código del controlador. Quedó aquí. Java generated. Ok, Java. Abrimos nuestra clase Title Fragment. Ok, aquí dentro de nuestro método onGradeview vamos a establecer el listener para poder ejecutar el navegador. Entonces, entre val_binding que definimos y el return de binding.root, vamos a agregar nuestro listener. Ok, entonces ponemos binding. Binding.playbottom. Punto set on click listener. Bueno, indicamos que vamos a tener una vista. Y bueno, de nuestra vista tenemos que ejecutar el componente de navegación. Entonces ponemos view.findAppController. Este es el método que nos va a ayudar a encontrar nuestro componente de navegación.
Ponemos punto navigate. Y le indicamos dónde está nuestro componente de navegación. R.layout. No, perdón. No es layout, es R.id. Ahí nos faltó checar el nombre de nuestro componente de navegación. Ahí me faltó que viéramos esa parte. Antes de avanzar, ¿de dónde vamos a sacar este identificador? Regresamos al componente navigation. Si recuerdan ustedes, agregamos aquí la navegación entre title fragment y game fragment. Y esta navegación, vamos a darle clic en la flechita. Ahí está. Tiene un nombre. ¿Sí? Entonces, dice action title fragment to game fragment. Entonces, cada flechita, si de aquí sacáramos una conexión hacia otro fragmento, entonces va a tener otro nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita justamente este es el que queremos activar, de title a game fragment. Entonces, ahora sí, ya sabemos de dónde lo vamos a sacar. Entonces, es r.id.action. Y era title fragment to game fragment. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que al hacer clic en el botón Play Bottom de nuestra vista, activamos el navegador de title fragment to game fragment. Ya nada más checamos que sí nos haya agregado aquí el import de navigation. Es para utilizar el método findNavController. Como al final, si recuerdan ustedes, puse o comenté este binding de Activity Main Binding, el import se desactivó, entonces igual lo podemos eliminar para que no nos cause ruido. Y vamos a ejecutar nuestra aplicación para checar que funcione nuestro componente de navegación. Y prácticamente ejecutando esto, checando que funcione, pues con eso terminaríamos la sesión de hoy. Y nada más checamos que funcione. Híjole, a ver si no se tarda mucho, porque ahora se está tardando mucho en compilar. Me generó un problema por el API que estoy utilizando. Estoy utilizando API 26 y me dice que la invocación que trato de hacer con el navegador no está soportada para el API 26. Vamos a tener que subir a un API superior para poder hacer uso del componente de navegador. Ok, eso ya lo hacemos mañana para
para checar cómo hacer este update de nuestra API. Bueno, por mi parte sería todo el día de hoy y ya nos veríamos mañana. Mañana ya nos toca revisión. Más bien sería hasta el próximo, yo creo que el próximo viernes terminamos con este ejercicio. De todas maneras les confirmo, ¿no? Porque todavía falta ver cuándo nos vemos con el cliente. Bueno, pues por mi parte sería todo el día de hoy y ya les aviso cuándo continuamos con este ejercicio. Que tengan buen día. Igualmente, profe. Dios. Vale, hasta luego.